Bueno, buenas noches. Vamos a empezar, aunque todavía no llegan todos, pero sí es importante dar inicio al tema, que es las escuelas esotéricas. Vamos a ir viendo como otros temas, pero más en profundidad las diferentes escuelas, las diferentes ramas que existen dentro de la enseñanza. Aquí en el pizarrón hemos puesto algunas de ellas. Estamos viendo que cuando hablamos de escuelas esotéricas, es importante reconocer la palabra esoterismo, que significa lo esotérico, lo interior, y lo exotérico, lo exterior. Entonces vamos a hablar del conocimiento siempre que ha sido más interior y que a través de muchas filosofías se han ido impartiendo en el mundo. La diferencia es que tendríamos que empezar a diferenciar unas escuelas de otras. La gnosis no está en contra de ninguna escuela, al contrario. Nosotros reconocemos en todas las filosofías, religiones, escuelas antiguas, ese conocimiento milenario. Pero a través de los siglos, a través de los años, se ha ido desvirtuando o reduciendo a ciertos sectores. Por eso es importante que conozcamos que dentro de lo que es las escuelas encontraríamos la básica, que es la escuela Kinder, donde se encuentran todas estas sociedades teosóficas, muchas religiones, los mismos tipos diferentes de yoga que alguna vez ya hemos hablado. ¿Qué sería una escuela Kinder? Que tiene un poco de bueno y otro poco de malo, ¿no? No vamos ahora a mencionar ningún tipo de religión ni de filosofía, pero sí diríamos aquellas que simplemente nos enseñan lo básico y que luego nuestra vida continúa en nuestro rumbo cotidiano. No significa que ciertas escuelas que hoy en día son kinder no tengan sus principios antiguos en escuelas, como ahora vamos a ir viendo, escuelas más profundas, pero que a la fecha se han quedado hoy, digamos, nada más en una forma muy simple, muy relacionado a códigos morales, muy relacionado a ser buenas personas, pero no nos lleva a un despertar, como alguna vez hemos hablado de la conciencia, no nos llevaría a una revolución interior, simplemente nos lleva a un buen estado de la vida social, humano, de comportamientos, y entre ello y lo otro, pues ahí muchas de estas escuelas también se aprovechan a veces de la buena fe de las personas. Por eso decimos que tiene un poco de bueno y otro tanto a veces de malo, ¿no? Entonces no podríamos decir que las escuelas kinder son malas al 100%, ni tampoco podríamos decir que son buenas al 100%, cumplen una labor, son nuestras creencias más básicas para cierta forma de nuestro comportamiento, porque si ni siquiera hubiera este tipo de escuelas kinder, pues imaginémonos nosotros, el mundo o la sociedad o nuestros comportamientos serían en muchas ocasiones un verdadero caos, ¿no? La ley de la anarquía, no habría un mínimo orden, y esto hay que reconocerlo que pues a nivel de gobiernos, de países, se mueve mucho este tipo de creencias esotéricas, y a nivel oculto pues se hacen ciertos movimientos, ¿no? Pero no dejan de ser escuelas kinder, porque no pasan a lo que vamos a ir viendo, a un trabajo superior. Por ello, alguna vez mencionábamos lo que eran los diferentes tipos de yoga, el hatha yoga, que es la yoga de las posturas, el bhakti yoga, encontramos esa relacionada a la oración y devoción, jnana yoga, lo que busca aquietar la mente, la raja yoga, los chakras, el trabajo con los chakras, y el kundalini yoga, aunque esta sería en su aspecto superior una escuela ya no kinder, pero hay quienes estudian nada más el kundalini como una energía. Entonces vemos que este tipo de escuelas dentro de las yogas o dentro de las kinder se contradicen unas contra otras,
Unos dicen que ellos tienen la verdad, otros dicen que tienen la verdad los otros. Unos dicen es bueno comer carne, otros dicen no es bueno comer carne. Es decir, están totalmente entre ellas luchando y contradiciéndose. Pero en verdad son kinder, no van más allá. Acordémonos que la verdad, el despertar de la conciencia de cada uno de nosotros, no está tanto en las formas exteriores, sino en un trabajo interior, que es lo que necesitaríamos que se nos fuese enseñado a través de una escuela de tipo superior, que existieron en la antigüedad, que en el antiguo Egipto hablaremos de los antiguos colegios de iniciados, que luego se propagaron por toda la Europa. En Oriente también el budismo, hinduismo, aquí en América las escuelas antiguas, mayas, aztecas, sí conservaban ese arte, esa ciencia, esa filosofía, esa mística en su estado más puro y se transmitía. Pero cuando una enseñanza deja de ser practicada y cae nada más en las formas, en un estilo de vida, podríamos decir que se vuelve una escuela o una enseñanza kinder, ¿no? Por ello no podríamos calificar unas escuelas u otras, cada uno a medida que escuchemos esta conferencia podrá deducirlo por sí mismo, ¿no? Bien, entonces las escuelas kinder, como la misma palabra lo dice, serían escuelas nada más kinder, escuelas nada más básicas. Ahora bien, de ella, aunque no lo hemos anotado aquí, hay otros tipos de escuelas que cuando ya la intención ya no es muy buena, vamos a decirlo así, se convierten en escuelas ya no kinder, sino en escuelas negativas, escuelas que enseñan o alimentan esa parte que hemos hablado alguna vez de la personalidad, que alimentan a nuestros defectos y que lejos de buscar liberarnos de nuestros problemas, se busca manipular a las personas, ¿no? Escuelas, se diría, de magia negra, ¿no? Ese tipo de escuelas inferiores a veces se desprenden de estas escuelas kinder cuando alguien las transgiversa o las altera, ¿no? Hay antiguas escuelas rosacruces donde tenían un conocimiento más profundo y que luego se desvirtúa y se convierten en escuelas ya no ni siquiera kinder, sino ya escuelas relacionadas nada más a alimentar a lo que serían esos aspectos negativos de nuestros defectos. Claro que muchas se disfrazan con túnica de santidad, se disfrazan con muy buenas intenciones. Escuelas que se habla sobre todo de negativas son escuelas de mentalismo, donde se dice tienes que desarrollar tus poderes, nos enseñan a desarrollar poderes para controlar otras personas, para ganar dinero. Claro, alguien diría, ¿y qué de malo tiene ganar dinero? El problema no es ganar o no ganar dinero, sino la ambición, el poder o la forma en que obtenemos esos bienes hace la diferencia. Entonces nos convertimos en esclavos de nuestros propios deseos, pasiones y ambiciones. Entonces este tipo de escuelas que nos enseñan de esta forma, digamos por la parte fácil, son escuelas negativas, repito, que están, ya ni siquiera es una escuela kinder, ya es una escuela que nada tendría que ver ni siquiera con una escuela kinder, ¿no? Entonces, bueno, estamos aprendiendo justamente esto, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Ir más en profundidad a un trabajo. ¿Dónde podríamos encontrar o qué tipo de escuelas nos enseñarían algo más sobre nosotros mismos, cómo desarrollarnos? Por eso tenemos las escuelas de crear alma. Cuando escuchamos
escuelas de crear alma, así lo dice el maestro Samael, es interesante, ya que alguna vez dijo Jesucristo: en paciencia poseeréis vuestras almas. Muchos creemos que ya tenemos el alma. El alma no se puede, no se tiene, se es. Nosotros no poseemos el alma. Podríamos decir que tenemos un gran tesoro encerrado en el banco, pero está en el banco, no lo poseemos. Sabemos que es nuestro, pero todavía no lo hemos podido ir a sacar. El alma es igual, ¿no? Es un gran tesoro que todos podríamos crear y que todos tenemos, pero no lo hemos creado, no lo hemos cristalizado. Se dice que tenemos embrión de alma. Entonces, las escuelas de crear alma justamente nos enseñarían la muerte del ego. ¿Cómo voy a crear alma dentro de mí mismo? Muriendo en mí mismo. El ego, lo que ya hemos explicado muchas veces, nuestros propios defectos, a través de lo que sería el estudio, a través de lo que sería la meditación, a través de la comprensión, se nos enseña cómo poco a poco vamos disolviendo esa materia inútil dentro de nosotros llamada ego, y vamos creando, vamos despertando al alma que estaba como dormida dentro de nosotros, y así nos vamos desarrollando, vamos creciendo interiormente. Este tipo de escuelas han existido, escuelas de Krishnamurti, de budismo, el Zen, el sufismo, que nos llevaría más allá del kinder, que nos empieza ya a conducir al camino de la iniciación. Escuelas de crear alma es el camino que nos conduce a la iniciación. Toca las puertas de la iniciación, aunque todavía, como ahora veremos, no se autorrealiza. Por ello necesitamos una escuela superior a la escuela de crear alma, que diríamos es las escuelas de crear alma y espíritu. Esto es interesante, que sería el tercer tipo de escuela. Cuando hablamos de crear alma y espíritu, una escuela que crea alma y espíritu va más allá todavía de la que crea alma. Crear alma y espíritu es trabajar no solamente con el trabajo que hemos hablado de la muerte del ego, sino que además es el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Alguna vez hemos hablado. Es morir, que son nuestros defectos; es nacer, que sería el trabajo de la alquimia a través de la transmutación; y es el sacrificio por la humanidad. Este tipo de escuelas, que son escuelas, como ahora veremos, como la misma Gnosis, nos llevan no solamente a crear esa alma, sino que el alma también se sustancializa en espíritu. Y es cuando nos liberamos de la famosa rueda del samsara, que hemos hablado muchas veces, nuestra famosa cadena de evolución, involución. Acordémonos cuando nosotros somos víctimas de ese proceso de 108 vidas, se acaban las 108 vidas y entonces viene la involución, pasamos por los mundos infiernos, nuevamente tenemos que pasar por la evolución y otras 108 vidas. Bueno, cuando hablamos de una escuela de crear alma y espíritu, es una escuela de regeneración, es una escuela que nos libera y nos revoluciona. Es la escuela síntesis, que también, como ahora veremos, es la Gnosis. Entonces una escuela como esta, pues han existido en la antigüedad, decíamos, los antiguos mayas, aztecas, incluso el mismo Jesucristo, él enseñó la enseñanza síntesis también. Su enseñanza era una enseñanza de crear alma y espíritu, que ahora lo que ha devenido después ya haya quedado
muy diríamos, kinder, no lo negamos, pero su enseñanza antigua, auténtica, la que está no solamente en los textos bíblicos, sino también en los apócrifos, obviamente, porque la enseñanza de Jesús no solamente es lo que conocemos, sino estos textos también apócrifos nos vienen a dar la enseñanza de crear alma y crear espíritu. Esto también es muy interesante. Bien, finalmente llegamos a comprender, bueno, qué tipo de escuelas. La gnosis vendría a ser este tipo de escuelas de crear alma y espíritu. La gnosis, cuando en los años 50 la entrega el maestro Samael, hace un recopilado, vamos a hablarlo así, de lo que el mismo Jesucristo hizo y otros grandes maestros, y nos abre el camino simple, ¿no? Es la enseñanza síntesis. La gnosis es la síntesis de todas las filosofías y religiones. No tendríamos que pasar muchos años estudiando budismo, otros tantos estudiando maometanismo, otros tantos años estudiando cábala, otros años estudiando X y Z filosofías y religiones, porque en todas hay, como decía el Buda, todas las religiones son como gemas preciosas del collar del Buda, ¿no? Así pues, nosotros comprenderíamos que la gnosis nos viene a entregar el camino de la iniciación a través de la síntesis de todas las escuelas. Esto sería grandioso, maravilloso, porque en poco tiempo tendríamos todo. Y esta enseñanza es la que antiguamente era secreta, era oculta, no se mostraba a todo el mundo. Esas escuelas, diríamos por ejemplo, en la Edad Media, esos templarios o los mismos cátaros, que luego son acusados y, bueno, destruidos por ciertos intereses también económicos de la Iglesia y de ciertos reyes de Francia. Bueno, ellos en su aspecto secreto tenían la enseñanza del pueblo, pero también tenían una enseñanza esotérica o interior que solo a unos pocos daban, como los antiguos también alquimistas. La alquimia que se daba al pueblo era la medicina actual que conocemos, pero la alquimia que ellos trabajaban en su aspecto oculto era la alquimia de la búsqueda del elixir de la larga vida. Si alguna vez hemos escuchado al respecto, sabremos que el elixir de la larga vida es la que nos otorgaba la posibilidad de no morir nunca. Esto siempre ha sido muy buscado por científicos, por sabios, pero nadie realmente comprendía el secreto donde estaba, o como se dice también, convertir el plomo en oro. Se dice que los alquimistas tenían el don de convertir los metales pesados en metales sutiles. Todo esto luego lo vamos a explicar, pero es simbólico e interior, ese trabajo antiguo que solo estaba disponible a unos pocos a través de la gnosis, gracias al maestro Samael. Lo podemos comprender. Diría alguien, bueno, es que Blavatsky habló, Gurdjieff, Ouspensky y otros autores al respecto. Es cierto, pero solo el maestro Samael fue el que devela de forma clara el gran arcano, el camino de lo que sería ese trabajo con la alquimia, repito, que ya se va a hablar en posteriores conferencias. Es el único que habla, y por ello diríamos que hasta la fecha es el único que ha tenido la posibilidad de entregar a la humanidad, vamos a decirlo así, nuestra tabla de salvación en el menor tiempo posible. Porque muchas escuelas de crear alma y espíritu eran vidas, a lo mejor hasta llegar a una escuela de ese estilo. Teníamos que pasar, acuérdense que hablábamos de los 4 caminos, quizás por el camino del monje, a lo mejor por el camino del fakir, o el camino de la yoga, o del camino del, no sé, el que sea, ¿no? Hasta que al final, en una vida, en una existencia, nos daban la oportunidad de entrar a la iniciación, que es, digamos, el 4 camino, que digamos que es la escuela de crear alma y espíritu. Y es ahí donde
podíamos o no hacer el trabajo, porque tener esta enseñanza no significa que ya la vamos a poder hacer. Aquí viene la parte difícil. Estamos adquiriendo conocimiento. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Este es nuestro gran problema. ¿Cuántas personas han pasado por la gnosis, incluso por estos estudios? ¿Y cuántas permanecen o cuántas prevalecen? ¿Cuántas continúan? Eso es lo más difícil. Como decía el mismo maestro Samael, el camino de la iniciación es como el filo de una navaja. Si hemos visto alguna vez, el filo de una navaja es muy delgado. Decía, precipicios de un lado, precipicios del otro. Y si no sabes caminar sobre este mismo camino, te cortas. Entonces, el camino o las escuelas de crear alma y espíritu es una prueba tras prueba. Quizás algunos se pregunten por qué hay tantas escuelas dentro de incluso de la misma gnosis. Justamente por eso. Porque estamos siendo probados continuamente. Y no es que una sea mejor y otra sea peor, sino simplemente se nos prueba. Hay quienes se fanatizan de sus creencias, pero por ello no te vas a autorrealizar, ni porque sigas a un líder, ni porque sigas a fulano o a sutano, o porque eres de unas siglas, de una creencia religiosa, filosófica, gnóstica, etcétera, etcétera. Eso no te da la realización interior. La realización interior te la da el trabajo que uno haga sobre sí mismo día tras día, momento tras momento. No importa dónde estemos, no importa con quién tengamos que estar, convivir, etcétera. El trabajo es particular y eso es lo más difícil. Por eso las escuelas de crear alma y espíritu son muy pocas. Por ello, aquellos que luchamos por enseñar, aquellos que luchamos o luchan por trabajar en crear alma y espíritu, somos probados hasta en los más mínimos detalles y todos tendremos que pasar esas pruebas. Hay quienes no quieren pasar por esas pruebas, la vida te las hará pasar de otra forma. No porque no estemos en estos estudios, la vida no nos sigue probando y no nos sigue poniendo nuestras dificultades. Aquí lo interesante, lo importante a comprender sería que lo podamos hacer de forma consciente. Si ya de por sí la vida es difícil, ¿por qué no despertar? ¿Por qué no hacerlo de forma consciente? Es más, ¿por qué no dar un paso más allá de la búsqueda de ser buenos ciudadanos como la enseñanza Kinder? ¿Por qué no dar un paso más allá de la escuela de crear alma, de no solamente querer hacer ese cambio sobre la muerte de sí mismos, sino que también podamos dentro de nosotros crear alma y crear espíritu, que podamos nosotros identificarnos con nuestro íntimo. Cada quien tiene su íntimo particular. Pero cuando uno está identificado con el mundo exterior, cuando uno está identificando con el mundo material, ese íntimo interior que pertenece a nuestro Dios interior, que nuestro Dios interior pertenece a ese absoluto Dios único, más allá de Jehová, que esto también es interesante, ¿no? Según la Biblia existía Dios que era Jehová, pero Jehová, según los textos apócrifos, no era más que un cosmocrator dentro de la creación. Y más allá de Jehová está ese Dios único y absoluto. ¿Por qué no identificarnos con nuestro ser, con nuestro íntimo? Y cuando uno se identifica consigo mismo en el sentido correcto de la palabra, con el ser de cada uno de nosotros, se está identificando con todos la humanidad, porque uno somos todos y todos somos uno. Por eso se dice que Dios son dioses y que Dios es Dios, es uno solo, porque todos somos hijos de la creación. Pero cuando uno entra a esa ley de la separatividad, a esa ley de la individualidad, se aleja de su íntimo, se aleja de su ser interior profundo. Por ello las escuelas de crear alma y espíritu luchan por reconquistar el alma que primero está perdida
y luego integrarla con su íntimo. Por eso se dice crear alma y luego crear espíritu, integrarse con el íntimo. Pero cuando uno se integra con su íntimo, es que se está integrando al mundo, a la humanidad. Dejamos de ser egoístas. El problema y el engaño que vivimos es la separatividad que se ve hasta dentro de las mismas escuelas, competencias, envidias. Increíble, hasta dentro de la misma gnosis, teniendo esta enseñanza, hay competencias, hay envidias. ¿Pero por qué? Si todos somos uno. ¿Pero por qué? No hemos comprendido, no hemos dejado de ser kinder. Por eso decíamos que una escuela, aunque estuviese enseñando a crear alma y espíritu, si no la practicamos, estamos como en un kinder. El hecho de tener hasta la misma enseñanza, el camino de la iniciación, y no estar aplicándola, volvemos la misma enseñanza en lo que ahora vemos que se han convertido muchas escuelas, en kinder nada más. Fanatismos, creernos que tenemos la salvación porque somos únicos y tenemos la verdad. Nadie tiene la verdad hay que buscarla en el camino más difícil, que es la iniciación de cada día, en nuestro trabajo, en la convivencia con nuestros amigos, con la familia. No se trata de decir, porque pertenezco a esta escuela, dejo mi familia, o dejo mi trabajo, o dejo muchas cosas y me voy como el monje a un monte, ¿no? No, aquí, el camino más difícil que nos enseña el maestro Samael es hacer la vida de la iniciación en nuestra vida diaria particular. Eso es lo más difícil. Entonces no tenemos que huir. La enseñanza de crear alma y espíritu nos enseña a no huir de nuestros problemas, no huir de nuestros estados interiores, sino al contrario, enfrentarnos a lo que somos día a día para poder cambiar. Esta es la parte más difícil, la gnosis. Por eso se dice que es el camino de la síntesis, porque nos llevaría directo a lo que siempre hemos leído, escuchado en muchas religiones y filosofías, pero de una manera ahora más profunda. Si en la religión nos decían hay que adorar a Jehová, nosotros diríamos hay que comprender las enseñanzas de Jehová para trascenderlas en un camino iniciático y pasar más allá de las leyes tanto de hombres como de dioses y pasar a la enseñanza que nos viene a entregar Jesucristo, que es la enseñanza más profunda. Si Moisés nos hablaba que eran las tablas de la ley, Jesús dice todo se reduce a una única ley, en el que os améis los unos a los otros os reconoceré, en la ley síntesis llamada amor. Donde hay amor no puede haber odio, donde hay amor no puede haber competencia, donde hay amor no puede haber egoísmo, donde hay amor, etcétera, etcétera. No puede haber los males que existen en el mundo. La ley más poderosa es la ley del amor, pero hemos confundido en la ley del amor con lo que sería el amor propio. Hemos confundido la ley del amor con el egoísmo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Hemos confundido el amor con la pasión y el deseo. Y eso es como el agua y el aceite. Nuestros propios estados interiores se han alejado, nuestra alma se ha alejado desde el Edén. Se dice que la salida del Edén, cuando comimos el fruto prohibido, nos alejamos de nuestro íntimo, de nuestro Dios interior, de Dios a final de cuentas, y pasamos a ser esclavos a expensas de nuestros cuerpos de pecado. Acuérdense que ya hemos hablado cuáles son nuestros cuerpos de pecado, nuestros cuerpos inferiores. El cuerpo astral, mental, vital y el cuerpo físico, gobernados por nuestros defectos o aspectos negativos. Entonces nosotros necesitamos crear los cuerpos del alma, como decíamos, crear alma y los cuerpos luego del espíritu. Y ya no, digamos, estar a expensas de los cuerpos
o esos aspectos inferiores del hombre, esos instintos, sino crear algo superior para no ser víctimas de nuestros propios instintos. Esto es algo que solo nos lo puede enseñar una escuela de crear alma y espíritu a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Todo lo demás es muy bonito, hablar de las diferentes filosofías, hablar de muchos otros aspectos, pero todo lo podríamos resumir: si no tenemos amor por nuestros semejantes, si no nos sacrificamos, no tenemos amor. Si no morimos en nuestros defectos, estos nos comen vivos. Y si no transmutamos la energía sexual, si no sabemos transmutar la energía sexual, el fruto prohibido nos saca del Edén, como ya en la historia está escrito. Entonces, si trabajamos en estos 3 aspectos, todo lo demás, diferentes, que ser no comer carne, sí comer carne, no hacer esto, no hacer lo otro, etcétera, 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 es el complemento y cada quien lo podrá hacer de una manera o de otra. Hay maestros que nos enseñan más enfocados en un aspecto, otros que nos enseñan a lo mejor en otros aspectos más de sacrificio, otros más en aspectos espirituales, y no significa que sus enseñanzas se contradigan, sino al contrario, se complementan. Alguna vez, así decía el maestro Samael, cuando a un monje budista le dijo que a través de un koan le ató sus 2 dedos, haciendo significando de cada mano, que el budismo y el cristianismo se complementaban, no se contradecían, y es una gran verdad. El budismo nos enseña a crear alma, el antiguo cristianismo nos enseñaría a crear alma y espíritu. La enseñanza más grande que siempre ha existido es la de Jesús el Cristo, porque es la de la cristificación, la de lograr algún día encarnar a nuestro Cristo interior. El niño Dios no nace en Belén de gratis, así nomás para lavar el pecado del mundo y quedó resuelto el problema de la humanidad. No, Él nace en Belén porque tiene que darnos una enseñanza, la misma que nosotros que queramos recorrer. En la iniciación tendríamos que buscar ese nacimiento del niño Dios en el corazón de cada hombre y algún día lograr la cristificación igual que Jesús en su cruz. No literalmente, sino simbólicamente hablando. No nos vayamos a confundir. Ahora nos vayamos a querer clavar en una cruz, ¿verdad? Porque no nos va a ayudar en nada. Estamos hablando internamente. Necesitamos pasar por ese vía crucis en nuestra vida. Dejar de renegar tantos de nuestros problemas, de nuestras dificultades, y comprender que los problemas son es nuestra propia iniciación. Entonces yo tengo que saber comprender mis problemas, no aceptarlos, no rechazarlos. Como diríamos en la segunda escuela de crear alma, necesitamos la meditación y la comprensión para después pasar a la eliminación. Y definitivamente necesitamos de esa fuerza extraordinaria, maravillosa de la alquimia para trascender esos elementos que en nuestra psiquis se llaman defectos, porque el ego muere a través de nuestra Madre Divina, fortificada, intensificada a través de la alquimia. Un soltero podría hacer un gran trabajo, pero alguien que vive en el 4º camino del matrimonio perfecto podría hacer un trabajo superior, un trabajo mucho más profundo. Esto hasta que, repito, no podamos hablar sobre los misterios de la sexualidad o los misterios de la alquimia, no lo vamos a comprender en su totalidad, pero vamos a ir mencionándolo. Bien, vamos a dejarlo entonces hoy hasta aquí, la plática. Ahora si tienes alguna pregunta. No hay preguntas, queda todo muy claro. Bueno, pues para los que están en internet, comprender estos caminos que existen en nuestra propia vida, y si alguna vez caminamos en alguno de ellos como a trompicones, como se dice, como un coche que va a trompicones,
pues no dejemos nunca de caminar, aunque tengamos nuestras subidas y nuestras caídas. Lo importante es prevalecer hasta el final, ¿no? Y recordarles que esta semana próxima de 9 de agosto no va a haber clases porque nos vamos de retiro hasta el próximo día martes 17 de agosto, que retomamos nuevamente las conferencias. Agradecemos a todos su presencia, su apoyo, algunos comentarios que han hecho también por las redes sociales. Les agradecemos infinitamente el apoyo, el interés. Y bueno, desde aquí, desde México, un abrazo muy fuerte a todos los que nos están viendo, a los que están presentes. Y no se olviden que este trabajo es todos, no nos olvidemos que es todos y cada uno de nuestros días. Muchas gracias.